¿Y si te dijera que algunos de los relatos más impresionantes de la Biblia no son solo metáforas o historias antiguas, sino que la ciencia y la arqueología han encontrado pruebas sorprendentes de que realmente pudieron haber ocurrido? Imagina descubrir que aquello que muchos pensaban que eran leyendas, en realidad dejó huellas físicas, rastros históricos y hasta cálculos científicos que desafían la lógica. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar para siempre la manera en que ves las Escrituras. La Biblia bajo la lupa de la ciencia. La Biblia, sin importar la religión de cada persona, es el libro más leído y estudiado de toda la historia. Ha inspirado culturas, leyes, artes y hasta descubrimientos científicos. Muchos la consideran una obra espiritual, otros un registro histórico y algunos creen que es simplemente un compendio de mitos. Pero lo fascinante surge cuando la ciencia, esa disciplina que se basa en pruebas, cálculos y evidencias, decide analizar lo que en esas páginas está escrito. Lo que encuentran no es un simple relato simbólico, sino datos que encajan con la realidad de nuestro mundo. En este video vamos a recorrer algunos de los hechos bíblicos más asombrosos que han sido respaldados o al menos explicados con bases científicas. Y lo interesante no es solo confirmar lo que ya se sospechaba, sino reflexionar sobre la posibilidad de que lo espiritual y lo científico no estén tan alejados como solemos pensar. La física detrás del Arca de Noé, una de las historias más emblemáticas de todo el Antiguo Testamento, es la del Arca de Noé. Un relato que ha fascinado a generaciones. Un hombre construyendo una gigantesca embarcación para salvar a su familia y a cada especie animal de un diluvio universal. Durante siglos, muchos pensaron que esto era imposible, casi un mito infantil. Pero en el año 2014, un grupo de estudiantes de física de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, decidió poner a prueba este relato utilizando cálculos científicos. El primer paso fue convertir las medidas bíblicas, los codos, en centímetros. Descubrieron que un codo equivalía aproximadamente a 48 centímetros. Siguiendo estas proporciones, llegaron a las dimensiones de la arca: 145 metros de largo, 24 de ancho y 14 de alto. Una estructura colosal para la antigüedad. Noé recibió la instrucción de usar madera de gofer. Como no existe una referencia exacta de qué árbol era, los investigadores la compararon con el ciprés, conocido por su resistencia y ligereza. Con esos cálculos, la embarcación vacía pesaría alrededor de 1.200.000 kilos. ¿Podría flotar? Según las leyes de la física, sí. La arca podía soportar hasta 51 millones de kilos sin hundirse, más que suficiente para llevar parejas de animales y provisiones. Aquí no hablamos de comprobar si realmente ocurrió el diluvio universal, sino de algo aún más interesante. La estructura descrita en la Biblia es, desde el punto de vista de la física, completamente viable. ¿Casualidad? ¿Sabiduría divina? ¿O tal vez el conocimiento antiguo era mucho más avanzado de lo que pensamos? El estanque de Siloé. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan se relata cómo Jesús cura a un ciego aplicando barro en sus ojos y enviándolo a lavarse en el estanque de Siloé. Durante mucho tiempo, muchos críticos consideraban que este lugar no existía, que era solo un símbolo usado por el evangelista. Pero en el año 2005 ocurrió un descubrimiento increíble. Un grupo de trabajadores que reparaban tuberías en la ciudad vieja de Jerusalén encontraron restos de un antiguo reservorio de agua. Arqueólogos intervinieron de inmediato y confirmaron que se trataba, nada más y nada menos, del estanque de Siloé, ubicado exactamente donde el Evangelio lo describe. Este hallazgo no solo valida un pasaje bíblico,
sino que además conecta un milagro espiritual con un lugar físico, tangible, que aún podemos ver en la actualidad. Aquí surge una reflexión poderosa. ¿Cuántos detalles que damos por metafóricos en realidad tienen raíces históricas palpables? La muralla del rey Salomón. El Antiguo Testamento narra que el rey Salomón, hijo de David, ordenó la construcción de una gran muralla en Jerusalén para proteger la ciudad. Muchos especialistas modernos dudaban de la magnitud del reino de Salomón, pensando que los textos exageraban sus logros. Sin embargo, en 2010, arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén hallaron restos de una muralla que databa aproximadamente del siglo X a.C. La estructura tenía 70 metros de largo y 6 metros de alto. Además, junto a la muralla se encontraron una torre y una caseta de vigilancia, confirmando que no se trataba de un simple muro, sino de una verdadera fortificación. Este hallazgo respalda el relato bíblico y sugiere que el reino de Salomón fue más desarrollado y poderoso de lo que muchos pensaban. La historia, una vez más, parece tener bases más sólidas de lo que los escépticos imaginaban. La Torre de Babel. Uno de los relatos más simbólicos de Génesis es el de la Torre de Babel. La humanidad unida en un proyecto ambicioso, construyendo una torre que llegara hasta el cielo. Según el texto, Dios confundió sus lenguas para dispersarlos por la tierra. Durante mucho tiempo, esta historia se entendió como una metáfora del origen de los idiomas, pero un hallazgo arqueológico cambió la perspectiva. En la antigua Babilonia, hoy Irak, se descubrió una piedra con grabados que datan del siglo VI a.C. En ella aparece representada una torre escalonada, acompañada de la palabra Sigurat. Además, menciona al rey Nabucodonosor II, conocido constructor de grandes templos. El profesor Andrew George, de la Universidad de Londres, afirma que esta es la primera representación real de la famosa Torre de Babel. Con sus 7 niveles, la estructura coincide con lo narrado en la Biblia. Más allá de si las lenguas fueron realmente confundidas de manera sobrenatural, lo sorprendente es que existió una construcción monumental que pudo haber inspirado aquel relato. El rastro de Poncio Pilato. En los evangelios aparece un personaje clave, Poncio Pilato, el gobernador romano que autorizó la crucifixión de Jesús. Algunos estudiosos del siglo pasado dudaban de su existencia histórica, hasta que en 1961 se encontró una pieza arqueológica que despejó cualquier duda. Durante excavaciones en Cesarea Marítima, se halló una piedra con una inscripción en latín que mencionaba claramente a Poncio Pilato como prefecto de Judea. Hoy esta piedra se conserva en el Museo de Israel, en Jerusalén, y constituye una prueba arqueológica irrefutable de que el hombre que aparece en los evangelios fue un personaje real con poder político en su época. Este hallazgo es fundamental porque conecta de manera directa la narrativa bíblica con registros arqueológicos concretos. La ciudad de la fuente. El segundo libro de Samuel menciona un lugar conocido como la ciudad de la fuente, conquistada por el rey David y escenario de la unción de Salomón como rey. Después de 20 años de excavaciones, arqueólogos lograron identificar esta ciudad en Israel con restos que datan de hace 3.800 años. La urbe estaba construida alrededor de la fuente de Gijón, una de las principales fuentes de agua de Jerusalén, y estaba fortificada para proteger este recurso vital de posibles invasores. Lo impresionante es que esta fortaleza es considerada una de las más antiguas y grandes estructuras cananeas que han llegado hasta nuestros días. Una vez más, la arqueología confirma lo que antes era considerado solo un relato literario: el cruce del Mar Rojo. Uno de los momentos más cinematográficos de toda la Biblia es el cruce del Mar Rojo.
Moisés, guiando al pueblo hebreo en su huida de Egipto, extiende su vara y las aguas se abren, permitiendo el paso seguro mientras el ejército del faraón queda atrapado. Para muchos, un relato imposible. Pero el científico Karl Drews realizó simulaciones con modelos climáticos y geográficos, concluyendo que un fuerte viento sostenido de 95 kilómetros por hora podría generar un fenómeno conocido como retirada del agua, dejando un corredor temporal por el cual se podría cruzar. Este fenómeno natural ya se ha registrado en otros lugares, como en Filipinas, cuando un terremoto abrió una grieta en el fondo de un lago y el agua se retiró repentinamente. La ciencia no afirma que Moisés realmente levantó las aguas con su bastón, pero sí demuestra que un fenómeno así es geológicamente posible. Y eso abre un espacio fascinante de diálogo entre la fe y la ciencia. La cruz de Barrabás. Un detalle poco conocido sobre la crucifixión de Jesús es que, según algunos estudios, la cruz donde murió no estaba hecha para él, sino para otro hombre, Barrabás. Los romanos fabricaban las cruces a la medida de cada condenado. Cuando el pueblo eligió liberar a Barrabás y condenar a Jesús, se usó la cruz que ya estaba preparada para aquel criminal. Esto explicaría por qué, al fijar los brazos de Jesús, uno de ellos fue forzado hasta dislocarse. La cruz era demasiado grande para su cuerpo. Lo más curioso es el significado del nombre Barrabás, Hijo del Padre. En cierto modo, aquella cruz destinada al Hijo del Padre fue ocupada por Jesús, quien murió en lugar de todos nosotros. Aquí encontramos una reflexión profunda. Cada detalle de la historia parece señalar el mensaje de sacrificio y amor que atraviesa todo el Evangelio. Después de recorrer estos ejemplos, queda claro que la Biblia no es simplemente un libro antiguo de historias sin fundamento. Cada hallazgo arqueológico, cada investigación científica y cada descubrimiento histórico nos recuerda que los relatos sagrados están mucho más entrelazados con la realidad de lo que solemos pensar. Y tal vez ahí esté lo más fascinante. La fe no siempre se opone a la razón. Muchas veces caminan de la mano, complementándose. Si este viaje por la ciencia y la Biblia te sorprendió, te invito a seguir explorando más misterios en el próximo video del canal, donde descubriremos otros enigmas históricos que siguen dando de qué hablar.